A ver, cuando pensamos en vitamina D, lo primero que se nos viene a la cabeza es la salud de los huesos, ¿verdad? Y sí, por supuesto, pero la investigación ha abierto un melón mucho más grande. La gran pregunta ahora es, ¿qué papel juega realmente en nuestra salud metabólica? En este repaso vamos a analizar a fondo la evidencia, basándonos en lo que dice un importante consenso de expertos. Vale, ¿qué vamos a ver? Pues esto, primero, el músculo y la movilidad. Después nos meteremos en el jardín de la salud del corazón. Luego, la conexión con la diabetes, que ya os adelanto que es de lo más interesante. Y al final sacaremos conclusiones claras y prácticas. Y aquí empieza lo bueno, porque todo este debate se podría resumir en una tensión constante, en una especie de tira y afloja entre lo que parece muy prometedor en el laboratorio y lo que luego se puede demostrar de verdad en grandes estudios con personas. Es la eterna batalla entre la promesa y la prueba. Esta es la pregunta del millón, la que lo mueve todo. Así que vamos a ponernos el sombrero de detectives científicos para intentar separar el grano de la paja y ver qué hay de cierto en todo esto. Venga, primer asalto, músculo y movilidad. Esto es fundamental, no solo para movernos, claro, sino para algo crucial, prevenir las caídas. Y este, sobre todo en personas de cierta edad, es un tema muy serio. Y aquí, de nuevo, el choque de trenes. Por un lado, la promesa. Si miramos a nivel de las células, la vitamina D parece clave, esencial para que los músculos funcionen bien. Pero ¿qué pasa cuando pasamos a la prueba, a los estudios en gente de carne y hueso? Pues que los resultados, digamos que no son tan claros. El panorama se vuelve bastante más turbio. Si nos fijamos en los estudios, vemos perfectamente esta complejidad. Por ejemplo, el de Bodard vio un pequeño empujón en la fuerza, pero ojo, solo en la gente que ya partía de niveles bajos. Luego, el estudio Provide, más optimista, pero claro, se fijaba en un grupo muy concreto, adultos mayores con sarcopenia. Y para rematar, el estudio de Young añade otra pieza al puzzle, el ejercicio. ¿La conclusión? Pues que no hay una respuesta simple. El contexto lo es absolutamente todo. Vale, dejemos un momento la fuerza muscular y hablemos de algo muy práctico, muy del día a día, las caídas. Porque es aquí donde la cosa se pone, bastante más interesante y da un giro que no muchos esperan. Y esta frase es perfecta para entender una idea clave, la famosa curva en U. Aquí no vale eso de cuanto más mejor, para nada. Resulta que tanto tener muy poca vitamina D como pasarse de la raya puede aumentar el riesgo de caídas. El secreto está en el equilibrio, en encontrar ese punto justo. Muy bien, dejamos el músculo y nos vamos a otro de los grandes temas, el corazón. ¿Qué papel juega la vitamina D en nuestra salud cardiovascular? A ver, durante mucho tiempo los estudios observacionales nos contaban una historia que parecía súper clara. Veían que la gente con niveles bajos de vitamina D pues tendía a tener más problemas cardiovasculares. Esta asociación, esta correlación fue la gran promesa que puso en marcha un montón de investigaciones. Y es que, en teoría, todo encaja. A nivel biológico, la vitamina D está metida en un montón de procesos importantes para el corazón. Ayuda a mantener a raya la inflamación, interviene en la regulación de la tensión arterial, que parece diseñada para proteger el sistema cardiovascular. Y claro, por el contrario, si falta vitamina D, pues todos esos mecanismos de defensa se resienten. Puede aumentar la inflamación, los vasos sanguíneos no van tan finos, la tensión puede subir. Sobre el papel, el mecanismo parece de libro. Pero, y es un pero grande, volvemos a chocar con la misma pared. La diferencia entre la teoría y la práctica. Cuando se hicieron los grandes ensayos clínicos, dando suplementos a miles de personas, los resultados fueron, para qué engañarnos, bastante decepcionantes. Estudios enormes como el Vital o el Vida, por ejemplo, no vieron ningún beneficio general. Pero cuidado, aquí hay un matiz crucial. Otro estudio, el Vindicate, que se fijó en un grupo muy concreto, gente con insuficiencia cardíaca y que además tenía déficit de vitamina D, ahí sí que vieron mejoras. ¿Qué nos dice esto? Pues que quizá no sea una solución para todo el mundo, pero sí una herramienta útil para grupos de riesgo muy específicos. Y llegamos al que probablemente es el capítulo más interesante de esta historia. Vamos a hablar de la diabetes, porque aquí la cosa cambia. Y mucho. A diferencia de lo que hemos visto con el músculo o el corazón, cuando hablamos de prevenir la diabetes tipo 2 en personas con prediabetes, la evidencia es sorprendentemente clara y sólida. Fijaos, un gran metaanálisis, que es básicamente coger los datos de varios estudios buenos y analizarlos todos juntos, llegó a una conclusión súper potente. En gente con prediabetes, suplementar con vitamina D reducía el riesgo de acabar desarrollando diabetes tipo 2 en un 15%. Y eso, en salud pública, es una cifra muy relevante.
Pero esperad, que hay más, y esto es casi más increíble. También vieron que la suplementación aumentaba en un 30% las probabilidades de que esa persona con prediabetes volviera a tener niveles normales de azúcar, o sea que no solo frena la progresión, sino que puede ayudar a dar marcha atrás. Y alguien podría preguntar, ¿cómo puede ser? Si los estudios por separado no veían nada claro. Pues esa es la magia de los metaanálisis. Cada estudio individual era demasiado pequeño para detectar el efecto, pero al juntar toda la información, la señal se hizo evidente. Es un ejemplo de libro de cómo avanza la ciencia, sumando pequeñas piezas para ver el cuadro completo. Bueno, y después de todo este viaje, ¿en qué quedamos? ¿Vitamina D, héroe o villano? Pues como pasa casi siempre en ciencia y sobre todo en biología, la respuesta es depende. Aquí lo fundamental es entender que la vitamina D no es una pastilla mágica que sirva para todo y para todos. El factor clave es el punto de partida de cada persona. Para alguien sano, con buenos niveles, los beneficios más allá de los huesos son muy discutibles. Pero para alguien con prediabetes o con una deficiencia importante, ahí la cosa cambia por completo. Y esto nos lleva a la recomendación práctica, al consejo final del consenso de expertos. El objetivo es estar en un rango de entre 20 y 40 nanogramos por mililitro. Ni por debajo, ni tampoco pasarse, sobre todo por lo que vimos del riesgo de caídas. La clave, una vez más, es el equilibrio. Entonces, más que pensar en la vitamina D como un milagro universal, quizás lo que nos enseña es algo mucho más importante sobre el futuro de la medicina. A lo mejor no se trata de buscar soluciones de talla única, sino de empezar a entender quién se beneficia de qué, en qué momento y por qué. Es decir, medicina de precisión. Y esa sin duda es una pregunta que va a dar mucho que hablar.